Muy buen día tengan todos ustedes oyentes de este podcast informativo. Nosotros pertenecemos a la Universidad Autónoma de Guerrero de la Facultad de Medicina y en esta ocasión les hablaremos sobre la resistencia a la insulina y sus efectos en la salud. Como introducción tenemos que la insulina es una hormona que se produce en el páncreas, una glándula ubicada detrás del estómago. Permite que tu cuerpo utilice la glucosa para obtener energía. La glucosa es un tipo de azúcar que se encuentra en muchos carbohidratos. Después de una comida o bocadillo, el tracto digestivo descompone los carbohidratos y los transforma en glucosa. Luego, la glucosa entra en el torrente sanguíneo a través del revestimiento del intestino delgado. Una vez que la glucosa está en el torrente sanguíneo, la insulina hace que las células de todo el cuerpo absorban el azúcar y lo utilicen para obtener energía. La insulina también ayuda a equilibrar tus niveles de glucosa en sangre. Cuando hay demasiada glucosa en el torrente sanguíneo, la insulina indica al cuerpo que almacena el exceso en el hígado. La glucosa almacenada no se libera hasta que tus niveles de glucosa en sangre disminuyen. Por ejemplo, entre comidas o cuando tu cuerpo está estresado o necesita un aumento adicional de energía. Y aquí vamos. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Bueno, la resistencia a la insulina ocurre cuando el exceso de glucosa en sangre reduce la capacidad de las células de absorber y utilizar el azúcar en sangre para obtener energía. Esto aumenta el riesgo de desarrollar prediabetes y finalmente diabetes tipo 2. Si el páncreas puede producir suficiente insulina para superar la baja tasa de absorción, es menos probable que la diabetes se desarrolle y la glucosa en sangre se mantendrá dentro de un rango saludable. ¿Y cómo se convierte la resistencia a insulina en diabetes? Bueno, en una persona con prediabetes, el páncreas trabaja cada vez más arduamente para liberar suficiente insulina para superar la resistencia del cuerpo y mantener los niveles de azúcar en sangre bajos. Con el tiempo, la capacidad del páncreas para liberar insulina comienza a disminuir y esto conduce a desarrollar diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina sigue siendo una característica importante de la diabetes tipo 2. Bueno, hablando químicamente, la insulina es esencial para regular la cantidad de glucosa que circula en el torrente sanguíneo. Hace que las células absorban glucosa y la insulina también es el mensajero químico que instruye al hígado para que almacene un poco de glucosa. En lugar de liberarla en el torrente sanguíneo, el hígado empaqueta la glucosa para almacenarla en forma de glucógeno. La insulina generalmente ayuda al cuerpo a mantener un buen equilibrio de energía, no permitiendo que el nivel de glucosa en sangre se dispare durante demasiado tiempo. Los siguientes pasos describen la comprensión actual de la resistencia a la insulina por parte de la comunidad médica. Punto número 1. Las células del cuerpo se vuelven menos afectadas por la insulina. Esta resistencia inicialmente hace que el páncreas secrete más insulina con el fin de mantener niveles de azúcar en sangre seguros. El páncreas se vuelve incapaz de mantener la liberación de insulina extra para compensar la creciente resistencia de las células. Esto desarrolla niveles constantemente altos de glucosa en sangre, progresando a prediabetes y diabetes tipo 2 si una persona no adopta estrategias de control y no recibe tratamiento. Los síntomas. La resistencia a la insulina por lo general no presenta síntomas, sino que hasta que se desarrolla la diabetes. La resistencia a la insulina también puede llevar a los siguientes problemas de salud. Acantosis nigricans. Esta afección de la piel puede desarrollarse en personas con resistencia a la insulina. Implica la formación de manchas oscuras en la ingle, las axilas y la parte posterior del cuello. El síndrome de ovárico poliquístico es uno de los otros síntomas que puede contraer la resistencia a la insulina. En este caso sería hasta que está desarrollada la diabetes. Por sus siglas SOP, la resistencia a la insulina puede empeorar los síntomas del síndrome de ovario poliquístico, que puede incluir ciclos menstruales irregulares, infertilidad y periodos que causan dolor. Los factores de riesgo de esta resistencia a la insulina pueden variar y a continuación le mencionaré cuáles son los siguientes. Los siguientes factores de riesgo de resistencia a insulina, prediabetes y diabetes.
Tener sobrepeso u obesidad, especialmente cuando el peso extra se encuentra alrededor del diafragma. Un estilo de vida sedentario o hacer muy poco ejercicio. Fumar. Problemas para dormir. Presión arterial alta, que en un estudio del 2018 ha vinculado un mayor riesgo de resistencia a la insulina. Ciertos factores de riesgo de prediabetes y diabetes también lo son para enfermedades cardíacas y otros problemas de salud cardiovascular y cerebrovascular, como derrames cerebrales y enfermedades cardíacas. Diagnosticar la prediabetes y diabetes. Prueba A1C. Esto mide el nivel promedio de azúcar en sangre de una persona durante los 2 a 3 meses anteriores. Prueba de glucosa en sangre en ayunas. Un médico comprueba los niveles de glucosa después de que una persona no come ni bebe durante 8 horas o más. Que esta prueba pues es la más común al momento de hacerle un análisis de química analítica a un paciente. Prueba de glucosa al azar. Esto implica que un profesional médico revisa los niveles de glucosa en sangre en algún momento del día. Los médicos pueden solicitar más de una de estas pruebas para garantizar un diagnóstico preciso. Si los niveles de azúcar en sangre caen constantemente fuera de un rango normal, podría indicar que el cuerpo está volviendo resistente a la insulina. Prevención. Algunos de los métodos de prevención para esta resistencia a la insulina no son posibles influir en algunos factores de riesgo para la resistencia a la insulina y a la diabetes tipo 2, como los antecedentes familiares y la composición genética. Sin embargo, una persona puede tomar ciertas medidas para reducir las probabilidades de desarrollar resistencia a la insulina. Algunas de las mismas estrategias son clave para prevenir las enfermedades cardíacas y los derrames cerebrales. En su lugar, aumenta tus niveles de actividad física gradualmente. Reemplazas un alimento por comida con una opción saludable y baja en carbohidratos. Y asegúrate de seguir por este camino semana tras semana. La forma más eficaz de reducir la resistencia a la insulina es hacer cambios sostenibles. ¿Y qué causa la resistencia a la insulina y la prediabetes? Los investigadores no entienden completamente qué causa la resistencia a la insulina y la prediabetes, pero piensan que el exceso de peso y la falta de actividad física son factores principales. La inactividad física. No hacer suficiente actividad física está relacionado con la resistencia a la insulina y la prediabetes. La actividad física causa cambios en el cuerpo que lo hacen más capaz de mantener los niveles de glucosa en la sangre en equilibrio. Sobrepeso. Los expertos creen que la obesidad, especialmente grasa en el abdomen y alrededor de los órganos llamado visceral, es una causa importante de resistencia a la insulina. Una medida de cintura de 40 pulgadas o más en los hombres y 35 pulgadas o más en las mujeres está relacionado con la resistencia a la insulina. ¿Quiénes tienen más probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina o prediabetes? Las personas que tienen factores de riesgo que son genéticos o de estilo de vida tienen más probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina o prediabetes. Los factores de riesgo incluyen sobrepeso u obesidad, edad de 45 años o mayor, un padre, madre, hermano o hermana con diabetes. Inactividad física, condiciones de salud tales como presión arterial alta y niveles anormales de colesterol, un historial de diabetes gestacional, un historial de enfermedad cardíaca o accidentes cerebrovasculares, síndrome de ovario poliquístico, también llamado SOP. Las personas que tienen un síndrome metabólico, una combinación de presión arterial alta, niveles anormales de colesterol y una cintura grande tienen más probabilidad de tener prediabetes. Además de estos factores de riesgo, otras cosas que pueden contribuir al problema de resistencia a la insulina incluyen ciertos medicamentos como la glucocorticoides, algunos antisépticos y algunos medicamentos para el VIH, trastornos hormonales como el síndrome de Cushing y la acromegalia, problemas de sueño, especialmente la apnea del sueño. La insulina como tratamiento para la diabetes. Las inyecciones de insulina pueden ayudar a tratar ambos tipos de diabetes. La insulina inyectada actúa como un sustituto o suplemento de la insulina de tu cuerpo.
Las personas con diabetes tipo 1 no pueden producir insulina, por lo que deben inyectarse insulina para controlar sus niveles de glucosa en la sangre. Muchas personas con diabetes tipo 2 pueden controlar sus niveles de glucosa en la sangre haciendo cambios en su estilo de vida y tomando medicamentos. Sin embargo, si estos tratamientos no ayudan a controlar los niveles de glucosa, las personas con la afección también podrían necesitar insulina para ayudar a controlar sus niveles de glucosa en sangre. Algunos de los tipos de tratamientos con insulina. Todos los tipos de insulina producen el mismo efecto. Imitan el aumento y disminución natural de los niveles de insulina en el cuerpo durante el día. La composición de los diferentes tipos de insulina afecta la rapidez y el tiempo que actúan. Número 1. Insulinas de acción rápida. Este tipo de insulina comienza a actuar aproximadamente 15 minutos después de la inyección. Sus efectos pueden durar entre 3 y 4 horas. Se suele usar antes de una comida. Insulina de acción corta. Esta insulina se inyecta antes de comer, comienza a actuar de 30 a 60 minutos después y su efecto dura de 5 a 8 horas. Insulina de acción intermedia. Este tipo de insulina comienza a actuar de 1 a 2 horas después de la inyección y sus efectos pueden durar de 14 a 16 horas. Insulinas de acción prolongada. Esta insulina probablemente no empieza a funcionar hasta aproximadamente 2 horas después de inyectarla y su efecto puede durar 24 horas o más. A continuación les hablaré sobre la administración, la vía de administración y la dosis que se debe de inyectar de insulina. No puedes tomar insulina por vía oral, debes inyectarla con una jeringa, una pluma de insulina o una bomba de insulina. El tipo de inyección de insulina que utilices se basará en tu preferencia personal y necesidades médicas. Puedes inyectar la insulina debajo de la piel en muchas partes diferentes del cuerpo, como los muslos, los glúteos, la parte superior del brazo y el abdomen. No inyectes insulina en un rango de 2 pulgadas de tu ombligo porque tu cuerpo no la absorberá tan bien. Debes variar el sitio de las inyecciones para evitar el engrosamiento de la piel por la exposición constante a la insulina. El uso de insulina varía de persona a persona en función de sus niveles de glucosa en sangre y sus objetivos de manejo de diabetes. Un médico puede indicar que te administres insulina 60 minutos antes de una comida o justo antes de comer. La cantidad de insulina que necesitarás diariamente depende de factores como tu dieta, el nivel de actividad física y la gravedad de tu diabetes. Algunas personas solo necesitan una inyección de insulina al día, otras necesitan 3 o 4. Tu médico también puede indicar que uses insulina de acción rápida e insulina de acción prolongada. Algunas de las reacciones de la insulina son la hipoglucemia o niveles de azúcar en la sangre que son demasiado bajos. A veces puede ocurrir al usar insulina. Esto se denomina reacción a la insulina. Si haces demasiado ejercicio o no comes lo suficiente, tu nivel de glucosa puede bajar demasiado y desencadenar una reacción a la insulina. Debes equilibrar la insulina que te administres con alimentos o con calorías. Los síntomas de las reacciones a la insulina incluyen cansancio, incapacidad para hablar, sudoración, confusión, pérdida de conciencia, convulsiones, calambres musculares y piel pálida. En conclusión, la resistencia a la insulina, caracterizada por el síndrome metabólico, se ha convertido en una epidemia global. No solo da paso al desarrollo de diabetes mellitus 2, sino también a enfermedades cardiovasculares. Esto lleva a la disfunción progresiva de la célula pancreática beta y una aceleración del proceso inflamatorio arteriosclerótico. Existen criterios clínicos y bioquímicos para hacer una detención temprana y poder prevenir el progreso de dichas complicaciones. El tratamiento involucra, en primer lugar, la modificación de estilos de vida. El uso de fármacos sensitizadores a la insulina tiene un futuro prometedor y se sustenta en varios estudios, pero aún no están aprobados para el uso de la población prediabética. Educar a nuestra comunidad usando todos los medios de comunicación es la mejor manera de poner en alerta a los individuos de todas las edades en alto riesgo, para así poder tomar las medidas preventivas adecuadas bajo supervisión médica.
La mejor forma de comenzar a manejar esta condición es aumentando la actividad física y bajando de peso. Se puede utilizar medicamentos para tratar los factores de riesgos tales como la presión alta o un nivel elevado de azúcar en sangre. Se recomienda ejercicio leve a moderado diario por 30 minutos. Si el paciente está obeso, se recomienda aumentar la actividad a 60 o 90 minutos. La dieta debe ser restringida en grasas saturadas y carbohidratos simples y supervisada por un especialista en nutrición médica. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por escucharnos y pronto volveremos para hablarles más temas de sus intereses. Nosotros somos futuros médicos de la Universidad Autónoma de Guerrero y no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Buen día, buenas noches, dependiendo en qué tiempo nos estén viendo, y muchas gracias por escucharnos.